Hola, mi nombre es Sebastián Solé, yo soy director médico de Clínica IRAM y soy director del programa de radioterapia oncológica de la Universidad de Portales. Y para mí es un verdadero placer poder darles esta charla sobre el rol de la radioterapia en cáncer de estómago y de unión esófago-gástrica. Quiero partir por aclarar que en el escenario curativo, si a veces digo solo la palabra radioterapia, me refiero a radioquimioterapia concomitante. Y aclarar que la radioterapia como modalidad única, o sea, sin quimioterapia concomitante, se usa solo como un tratamiento paliativo. Acá hay que diferenciar el cáncer gástrico de la unión esófago-gástrica y vamos a partir con cáncer gástrico. Es interesante esta publicación porque muestra que a pesar de que somos vecinos, tenemos incidencias bastante diferentes en cáncer gástrico, siendo la de Chile una incidencia mucho mayor parecida a la de los países asiáticos, versus la de Argentina una incidencia alrededor de la mitad o incluso menos. Es así como Globocan en el 2018 nos dice que en Chile el cáncer de estómago es el cuarto cáncer más frecuente y uno de cada 10 pacientes en Chile que tiene cáncer tiene un cáncer de estómago. No puedo dejar de mencionarles este estudio que se hizo en el centro que dirijo por mi mentor, el doctor Ramón Baeza. Este estudio se publicó el año 2001, el mismo año que se publicó el estudio de McDonald, y muestra cómo estos investigadores a finales de los 90 intentaron mejorar los resultados del cáncer gástrico agregando radiación y quimioterapia concomitante, al igual como se hacía en el estudio de McDonald. Y a pesar de que era una población con cáncer gástrico bastante avanzado, 86% de ellos con ganglios comprometidos, tuvieron una sobrevida a 5 años bastante buena, de un 54%, y además el 100% de los pacientes completó el tratamiento. Esto a pesar de que se utilizaron algunas técnicas de radioterapia que hoy en día no están vigentes. Y sí hubieron algunos delays, pero todos los pacientes, los 52 pacientes de esta publicación, lograron completar el estudio. Y esta es la actualización del estudio de McDonald, el estudio 0116, que muestra que el beneficio de agregar radiación y quimioterapia concomitante se mantiene a 10 años de seguimiento. No hay muchos estudios de cáncer gástrico con 10 años de seguimiento. Y en base a esto, ya que los pacientes de este estudio no tuvieron en su gran mayoría disección de dos, en base a esto yo me baso para indicar radiación y quimioterapia concomitante en pacientes que tuvieron una disección menor que de 2, ya sea de uno o de cero. Cambiando escenario al escenario de pacientes que fueron resecados con bordes positivos, les presento este estudio que son alrededor de 110 pacientes en los cuales se hizo radiación y quimioterapia adyuvante y en los pacientes que tuvieron borde positivo, que fueron 30 de ellos, el outcome no fue inferior. La sobrevida libre de recurrencia y la sobrevida global fue similar a la de los pacientes con borde positivo. En base a este estudio, es mi indicación de hacer radiación y quimioterapia concomitante en los pacientes con borde positivo. ¿Qué pasa luego de quimioterapia perioperatoria? ¿Qué pasa en el escenario que hubo una respuesta pobre, por ejemplo? Ese no es el escenario del CRITICS, ya que el CRITICS, que mostró equivalencia de radioquimio versus quimio luego de quimio pre-op, demostró que, o sea, al analizar estos pacientes, la mitad de los pacientes eran N0 al momento de la radioquimio. Y en ese escenario no me cabe ninguna duda que la radiación no tiene nada que aportar. Pero tenemos que tomar en cuenta que la radioquimio fue menos tóxica, con toxicidad severa G3, G4, que son las que no importan, en un 45% versus un 57% para la rama
de radioquimioterapia. Así que, si bien esto no es un estándar, yo discutiría en los comités oncológicos pacientes que fueron a neoadyuvancia con quimioterapia y quedaron con enfermedad nodal importante. Tal vez se puede asumir que algunos de esos pacientes no tuvieron una buena respuesta y que darle la misma quimioterapia no va a tener los resultados óptimos. Y al menos, según este estudio, sabemos que con radiación y quimioterapia no estamos perjudicando el pronóstico de estos pacientes. La radiación con quimioterapia concomitante fue equivalente a la quimioterapia. Entonces, creo que es una alternativa y más aún así, considerando que tiene menos toxicidad. Vamos a otro escenario. Paciente que se opera de entrada, tiene indicación de adyuvancia y se operó con una buena cirugía, una gastrectomía con disección de 2. Si vemos la falla local o locorregional en el estudio CLASSIC, fue de solo un 5%, dejando poco espacio para agregar algún beneficio con radiación. Ahora, si revisamos los pacientes N2 de este estudio, que son 160 en la rama de investigación, estos son los que probablemente tuvieron las fallas locorregionales. Entonces, en estos pacientes N2, si todas las fallas locorregionales fueron en ellos, los 27 pacientes equivalen a un 16% de este subgrupo. Y en ese escenario sí habría un lugar para mejora de un tratamiento con radioterapia, de manera de bajar ese 16% de falla locorregional a un 5% o menos. Sé que estamos haciendo hartos supuestos, pero en un paciente que de entrada se opera, tiene una buena disección y tiene muchos ganglios comprometidos, por ejemplo, 5 o 10 ganglios comprometidos, y una vez que ha completado toda su quimioterapia adyuvante, yo no digo en reemplazo de, digo una vez que ha completado su quimioterapia adyuvante, creo que sí es planteable hacer radiación y quimioterapia concomitante en estos pacientes. Y más aún cuando este estudio poblacional de la Universidad de Minnesota, que se hizo en base a las bases de datos del SEER, muestra que hay un beneficio de radiación con quimioterapia adyuvante a la quimioterapia adyuvante en los pacientes que tienen enfermedad con ganglio comprometido. En el escenario neoadyuvante, es bien interesante el esquema del MD Anderson de tratamiento neoadyuvante total en cáncer gástrico. Eh, Estos pacientes, luego de estar etapificados y descartado que sea un cáncer inicial, van a quimioterapia y luego radiación y quimioterapia concomitante y luego van a una disección de 2. Y los resultados publicados hace 4 años son bien interesantes porque a 5 años la sobrevida global es de 64%. Este es un número altísimo. Como referencia solamente, el FLOT, que es el estándar en cáncer gástrico, tiene una sobrevida global a 5 años de 45%. Así que esto es una estrategia que es interesante, pero que debe ser demostrada en un estudio randomizado como corresponde. Y el estudio es el estudio Top Gear, que solo muestra que la radiación y quimioterapia concomitante dentro de un escenario de tratamiento neoadyuvante total es factible, es segura, pero todavía no sabemos si le da un beneficio a estos pacientes. Y pasándome a la radioterapia paliativa en pacientes irresecables y que tienen síntomas, esto no se toca mucho en las reuniones científicas, así que yo les voy a mostrar 3 diapositivas. Este primer estudio, además de la paliación duradera que logró, muestra que hacer radiación paliativa en estos pacientes tiene muy poca toxicidad, náusea y vómitos G3 en menos de un 5% de los pacientes. Este otro estudio del MD Anderson muestra que incluso en pacientes con T4, con tumores T4, hay un control local a largo plazo, a 6 meses, de 56%. Ahora,
En los tumores que tienen menos que eso, menos que un T4, el control local a 6 meses es de un 100%. Así que esto, además de aliviar síntomas como disfagia, obstrucción y sangrado, logra control local y que en algunos pacientes esto va a ser muy relevante. Y el tercer estudio es bien interesante porque mide el efecto en calidad de vida, donde hay un impacto importante, especialmente en la función física, en la fatiga, en el dolor. Probablemente lo de la fatiga se debe a que se detiene el sangrado y con eso la anemia. Y también es importante el alivio en la disfagia y otros factores como reflujo, síntomas de reflujo, el gusto, imagen corporal, etcétera. Desde el punto de vista de la técnica, la radiación es una técnica, es un tratamiento, es una intervención altamente técnica como una cirugía, por lo tanto la técnica importa. Y el estudio a mano izquierda, un estudio alemán que indica que la radiación con intensidad modulada logra mejor cobertura y que por eso ellos tuvieron mejores resultados. Y a mano derecha, el estudio canadiense del Princess Margaret dice que los radiooncólogos con experiencia prefieren los planes de IMRT versus los convencionales porque eh, tienen mejores coberturas y le hacen el quite de mejor manera a los órganos sanos. Y este es un tercer estudio que indica que la radioterapia con intensidad modulada altera menos la función renal que la radioterapia convencional. Así que, en resumen, en cáncer de estómago, ¿a quién y cuándo radioterapia o radiación con quimioterapia? A los pacientes con menos que una disección de 2, el estudio del Intergroup con 10 años de seguimiento. A los pacientes que tienen una resección con bordes positivos, el estudio de Stiekema. Discutir en comité oncológico los pacientes que van a neoadyuvancia y que quedan con mucha enfermedad nodal. Tal vez algunos de ellos se podrían beneficiar de hacer radioquimio adyuvante versus darle la misma quimioterapia que tal vez no le produjo una buena respuesta. Y acuérdense que puede, según el Critics, tener menos toxicidad. Y también en los pacientes que de entrada tienen una buena cirugía con una disección de 2 y que tienen mucha carga nodal, una vez que han completado su tratamiento estándar de quimioterapia adyuvante, podría ser planteable hacer radiación y quimioterapia concomitante para disminuir las fallas locorregionales, que podría llegar a ser hasta de un 16% en estos pacientes. Por último, en el escenario neoadyuvante, dentro de un esquema de tratamiento neoadyuvante total, esto está en estudio clínico, así que por ahora creo que no hay que recomendárselo a nuestros pacientes. Y en los pacientes paliativos con enfermedad irresecable y que tienen síntomas por su enfermedad, la radiación es un muy buen tratamiento paliativo y debe ser ofrecida a sus pacientes. Ahora, ¿cómo hacer esta radiación? Como les contaba, estamos en el año 2021. Cualquier cosa menos de IMRT con planificación 4D, creo que hoy en día ya no es aceptable. Quiero hacer hincapié que ningún estudio que ha randomizado radioquimio versus quimio ha demostrado que la quimio sea mejor, solo equivalencia de ambos tratamientos. Por ejemplo, el ARTIST-2, el CRITICS. En fin, pasemos ahora a cáncer de unión esofágo-gástrica. Y acá me voy a referir desde el cardias 5 centímetros hacia arriba y hacia abajo. Y pienso igual que las guías de la NCCN, que esta es otra enfermedad y que debe ser catalogada eh, de manera diferente. Se parece más a un cáncer de esófago, por lo menos los adenocarcinomas de esta zona, que a un cáncer gástrico. Creo que el punto clave acá es la probabilidad de lograr resecciones R0 y creo que esa es una de las razones por las cuales la NCCN en esta versión número 3 de este año de sus guías, estamos a mitad de año y ya van 3 versiones, pero a pesar de eso ellos siguen poniendo como preferida la opción de radioquimio preoperatoria, es la opción preferida y de categoría 1 en estos pacientes con adenocarcinoma de unión gastroesofágica. ¿Por qué? Bueno, uno de los primeros puntos es que el estudio FLOT, que sería el otro estándar,
y que es para mí también el estándar en cáncer gástrico, el estudio FLOT incluyó efectivamente casi la mitad de los pacientes son pacientes con cáncer gástrico, por lo tanto, eso no necesariamente es tan aplicable a cáncer de unión esófago-gástrica. Otro punto es que con el FLOT vamos a tener 16% de respuestas patológicas completas y las resecciones R0 en el FLOT son de un 85%, que es un número que uno lo ve no tan malo, pero es un número no tan bueno si consideramos que la mitad de los pacientes tienen cáncer gástrico, que esos pacientes en general no tienen tema con los bordes. Los pacientes en los cuales cuesta llegar a un borde negativo son los pacientes que tienen tumores más proximales, o sea, unión gastroesofágica. De hecho, las respuestas patológicas completas, los adenocarcinomas, según el esquema de radioquimio, según Cross, es de un 23%, que es superior al 16% de FLOT. Y la resección completa, R0, es 92%, que es mejor a la resección R0 del FLOT. Y no solo es mejor, sino que esta es una población que no incluyó cáncer gástrico, por lo tanto es una población en la cual es más difícil lograr resecciones R0. Las toxicidades, a simple vista, a simple comparación, esto juega en favor de Cross, sería menos tóxico, tiene una toxicidad, la leucopenia, sobre un 5%, pero nada más, versus FLOT tiene diarrea 10%, náuseas 7%, fatiga 7%, infecciones 18%, leucopenia 27%, neutropenia 51%, alteraciones sensitivas 7%. Así que parece que desde el punto de vista de toxicidad, hacer radioquimio con Cross es menos tóxico. Y también es re importante hacer notar que ya el estudio Cross o el protocolo Cross tiene 3 publicaciones, la última es muy reciente y muestra 10 años de seguimiento y todavía se ve un beneficio significativo en sobrevida global gracias a la radiación y quimioterapia neoadyuvante. Y esto tampoco lo tenemos con FLOT, no tenemos este nivel de seguimiento con ese esquema. Ahora, en ASCO se presentó un estudio que intenta comparar el esquema Cross, que es el gold standard, con un esquema tipo MAGIC, y que el año 2018 recibió una enmienda para incluir el esquema FLOT. Debo hacer hincapié, se ve abajo a la izquierda, que si bien la IMRT estaba recomendada, no fue exigencia, y tampoco fue exigencia hacer planificación 4D. Todo eso es estándar en tumores que están cercanos al diafragma, porque se mueven mucho y hay que considerar el movimiento respiratorio y hay que hacer técnicas modernas porque está el corazón, los pulmones y otros órganos críticos. Eso no fue exigencia para este protocolo, así que no tenemos la mejor calidad de radioterapia acá. A pesar de eso, la quimioterapia fue más tóxica, tuvo más neutropenia, más diarrea y más vómitos que el esquema Cross de radiación y quimioterapia concomitante, y la respuesta a tratamiento fue mucho mejor también con radiación y quimioterapia concomitante. Hubo respuestas patológicas completas en un 16% con radiación y quimioterapia concomitante, y una respuesta patológica mayor también fue más del doble con el esquema de radiación y quimioterapia concomitante. La sobrevida fue igual en ambos pacientes, 56-57%, pero creo que este estudio hoy en día nos deja más preguntas que respuestas. No sabemos la sobrevida libre de enfermedad, no sabemos si los pacientes en general tuvieron fallas a distancia, fallas al local, en qué rama hubo más falla a distancia, en qué rama hubo más falla local. Creo que tenemos mucho por saber de este estudio y, en mi opinión, al menos hoy en día, no debiera cambiar el estándar. Además de lo anterior, el esquema Cross puede ser mejorado, y en esos pacientes que no tienen una respuesta patológica completa luego del esquema de radiación y quimioterapia, podemos hacer un tratamiento con
inmunoterapia con nivolumab y vamos a duplicar su sobrevida libre de enfermedad de 11 a 22 meses. Y esto es seguro que se va a transformar en un beneficio en sobrevida global en la próxima publicación de este estudio. Y también podemos mejorar el esquema CROSS aplicando a todos nuestros pacientes técnicas modernas de radiación como son la IMRT o intensidad modulada, que está demostrada que es mejor, tanto en el metaanálisis que le mostré como en este estudio de los pacientes del MD Anderson, donde se ve que hay menos probabilidad de morir con intensidad modulada y también hay mejor control local con intensidad modulada. ¿Por qué preferir CROSS versus FLOT? 1. CROSS representa mejor a estos pacientes. El estudio de CROSS no incluye pacientes cáncer gástrico, y estamos hablando cánceres de unión gastroesofágica. 2. Tiene mejor tasa de R0, y esto es crítico en los pacientes que tienen cáncer de unión gastroesofágica. 3. Tiene mejor respuestas patológicas completas. 4. Tiene menos toxicidad. 5. Tiene resultados comprobados a 10 años de seguimiento. Y 6, aún podemos mejorar los resultados de CROSS con nivolumab en los que no tengan respuesta patológica completa o con técnicas modernas de radioterapia que hoy en día son estándar en cualquier centro en que se haga radioterapia como IMRT o planificación 4D. Por último, y esto es re importante y creo que esto es un punto crítico, como indica esta carta a propósito del estudio FLOT en el Lancet, es importante que los análisis de resecciones R0 sean en base a la ubicación de los tumores, porque sabemos por otros estudios del Reino Unido que las resecciones R0 en los CIBER Type 1 son de un 61% versus los CIBER Type 3 son 75%. O sea, mientras más arriba está el tumor, el epicentro del tumor, más difícil es lograr una resección R0. Y esa información no la sabemos con el estudio FLOT, y piensen que 44% de estos pacientes tenían cáncer gástrico, por lo tanto, resecciones más fáciles de llegar a R0 que tumores de unión gastroesofágica. Por último, y desde el punto de vista paliativo en cáncer de esófago, les muestro este que es un estudio randomizado de braquiterapia, que es un tipo de radioterapia que muestra que es menos tóxico que el stent. Las complicaciones mayores fueron 25% en stent y 13% con braquiterapia. Y además de menos tóxico, si bien el alivio de la disfagia fue un poco más lento, este fue mucho más duradero que con el stent. Así que en cáncer de unión esófago-gástrica, ¿a quién y cuándo radioterapia? Siempre en el escenario de radioquimio concomitante a todos los pacientes que requieran neoadyuvancia, o sea, dejando de lado los iniciales, y en los pacientes irresecables que requieren paliación. ¿Y cómo hacer esta radiación? Obviamente con técnica de intensidad modulada y con planificación 4D. Y con eso termino. Quedo disponible para preguntas y de todas maneras ahí está mi correo electrónico también en caso de que me quieran contactar. Muchas gracias, fue un placer hacer esta charla con ustedes. Gracias.